despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Dios les bendiga, nos da mucho gusto saludarles en esta mañana, hoy domingo, iglesia Castillo del Rey. Les da la más cordial de las bienvenidas a nuestro servicio en línea. Gracias por acompañarnos de cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Estamos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México, tierra de las manzanas, tierra de avivamiento, tierra de encuentro con Dios. Somos la congregación cristiana Castillo del Rey. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar la iglesia. La iglesia sigue adelante. La iglesia somos usted y yo. Vamos. Más grande de lo que imagino. Tu nombre bendeciré, para tu gloria y esplendor. Para
misericordia alabará. Cantaremos juntos. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, llenas nuestras vidas. Por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imaginas y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande. Tú eres más grande, Señor, que cualquier enfermedad, que cualquier problema. Te alabamos, Jesús. Vamos, iglesia, cante. Porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. 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 Porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande, Señor, y eres digno de alabar en una manera especial. Dale fuerte tu aplauso. Dios les bendiga en esta mañana. Hoy domingo pues es un gran momento para darnos una bienvenida a todos después de haber cantado algunas alabanzas. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Salmo 69 y vamos a leer todos juntos el verso 30. Aquí va a aparecer en pantalla este versículo para que todos lo leamos juntos. Dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Qué tremendo. Esta palabra la estaba diciendo un hombre que estaba atravesando por muchos problemas, por mucha angustia, pero lo que aprendemos hoy es de que en todo tiempo nosotros hay que alabar el nombre del Señor con cántico, y dice: lo exaltaré con alabanza. Mire, aunque usted esté atravesando por algún problema, recuerde, Dios no lo va a dejar, lo va a sacar en victoria en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana vamos a declarar: lo alabaré yo el nombre de Dios con cántico, le exaltaré
con alabanzas. Y así con estas palabras les damos a ustedes una cordial bienvenida a nuestra reunión de hoy domingo. Y ahí en familia regálense unas estrellitas los que estén ahí sentados junto a usted. De verdad que Dios los bendiga, y donde quiera que usted esté viendo este tiempo de reunión para alabar al Señor, para exaltarlo, sea bienvenido. Recuerde, somos una familia en el nombre de Jesús. Y también vamos a hacer nuestra declaración. Vamos a declararlo. Mire, cuando uno declara lo mismo, está declarando usted bendición, bendición, bendición. Eso usted va a vivir en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacer nuestra declaración. Ahí va a estar en pantalla, y levante su mano derecha, crea lo que va a declarar. Yo declaro que Dios tiene un gran plan para mi vida. Él está dirigiendo mis pasos, y aunque quizás no siempre lo vaya a entender, sé que mi situación no le va a tomar por sorpresa a Dios. Él se ocupará de cada detalle para mi bien. En su tiempo perfecto, todo será para mi bien. Esta es mi declaración. Mire qué hermoso. No se trata de que usted entienda todo, pero usted sepa que cada día se está poniendo una pieza más en todo este rompecabezas. Pero recuerde, Dios nada le toma por sorpresa. Así que usted siga adelante, y en el nombre de Jesús vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde. Dios los bendiga y sean todos bienvenidos. Te adoramos a ti, Señor. Sabemos que lo que vendrá será mucho mejor para nosotros. Confiamos en tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Escucho el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá y me da seguridad. Los velos están
tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control de lo que vendrá y de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. En tus cuerdas de amor. Dele buen aplauso a nuestro Dios. Vamos a recibir el mensaje. Disponga su corazón en esta mañana. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Qué gusto, qué buen tiempo, ¿verdad? Hemos pasado alabando, adorando a Dios con todo nuestro corazón. Quiero mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros campus, Chihuahua, Roswell en Estados Unidos, toda la gente que nos ve en Estados Unidos semana a semana, toda la gente en nuestros campus Huachochi, le mandamos un cordial saludo a toda la gente en la sede y a todas las personas que están conectadas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Quiero de verdad felicitarlos por haberse conectado, quiero felicitarlos por haber decidido conectarse para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Sé que cada vez que uno quiere buscar primeramente el reino de Dios, sé que cada vez que uno quiere hacer lo correcto delante de Dios hay luchas, pero hoy tú has vencido, estás aquí, estás conectado y sin duda Dios tiene una palabra de bendición para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Señor, te doy gracias por este momento. Te pido, Espíritu de Dios, que tú hables a través de nuestras vidas. Tú estás aquí en este lugar, pero también estás ahí en cada casa, en cada hogar, en cada trabajo, en cada hospital, en cada lugar donde nos están viendo, donde están conectados. Sé que tú estás ahí y tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo te pido, Señor, que tú obres en cada persona que va a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Tú levanta, restaura, libera, salva, cambia, sana en el nombre de Jesús. Yo te lo pido. Amén, amén, amén y amén. Vamos a declarar fuerte la visión, dígala conmigo, y es: id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Dele un buen aplauso al Señor. Seguimos haciendo discípulos, seguimos en medio de toda circunstancia predicando la palabra de Dios, creciendo, avanzando, multiplicándonos en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 3. Ezequiel 37, versículos del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional dice: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Sin aliento. Así lo he titulado, Sin aliento. Yo no sé cuántos momentos en su vida
usted se ha quedado muchas veces sin aliento. Esta semana, hablando con mi esposa, le decía, ha habido momentos durante esta cuarentena, durante esta pandemia, donde muchas veces me he quedado sin aliento al ver lo que pasa en el mundo, al ver las adversidades que he tenido que enfrentar, al ver tantas cosas tan tristes que suceden en nuestro país y en otros países de la tierra, en nuestras ciudades, al ver tantas cosas que pasan. Me he quedado muchas veces sin aliento. Voy a decirlo así, me cuesta muchas veces respirar. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que muchas veces ni siquiera puedes respirar. Y cuántas veces nosotros hemos pasado por momentos donde nos cuesta respirar, nos cuesta dar un aliento más. Te has quedado sin aliento, ¿verdad? Ya sea por una situación en tu hogar, ya sea por una situación en tu matrimonio, ya sea por una situación de tus hijos, ya sea por una situación económica, ya sea que te has quedado sin aliento, sin respirar por un mal diagnóstico del médico, por algo de salud, ya sea que te has quedado muchas veces sin aliento por alguna situación espiritual o emocional en tu vida. Ya han sido tiempos difíciles. En este momento ha sido tiempos de mucha incertidumbre, de no saber qué va a suceder, de no saber cómo vamos a dar el siguiente paso, y nos preguntamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y muchas veces, no sé si les ha pasado lo mismo que a mí, te quedas muchas veces sin aliento, te quedas muchas veces sin saber qué hacer, te cuesta muchas veces respirar, te cuesta muchas veces decir qué voy a hacer ahora ante esta situación. Y pensando en esto, Dios trajo a mi corazón una escritura, ¿verdad?, que acabamos de leer, de la cual vamos a extraer 3 principios prácticos que Dios nos enseña en qué hacer cuando estamos ante una crisis, cuando estamos ante una situación que nos deja sin aliento, que nos deja sin poder respirar, que nos deja sin saber qué hacer. Y a través de la escritura, en este día vamos a descubrir qué cosas podemos hacer para salir adelante en el nombre de Jesús. Y lo primero que les quiero compartir, la primera enseñanza, quiero que la anoten, es abre la comunicación con Dios. Vamos, quiero que lo anoten ahí. Lo primero que tienes que hacer cuando te sientes presionado, te sientes que no sabes qué hacer ante una situación difícil en tu vida que te deja sin aliento, lo primero que tienes que hacer es abre la comunicación con Dios. La Biblia dice, Ezequiel 37, versículos 1 al 10, dice la escritura que la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchos huesos en el valle. Por cierto, eran huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Aquí vemos en estos versículos una comunicación que empezó entre Ezequiel y Dios, entre Dios y Ezequiel. Y todos los milagros y todas las señales y todas las maravillas que van a venir después de estos versículos tienen su base en que todo empezó a partir de que Ezequiel empezó a tener comunicación con Dios. Que cuando él vio aquel valle de huesos secos, aquella situación como muerta, aquella crisis que estaba viendo sus ojos, aquella situación que lo dejó sin aliento, que no le permitía ni respirar, él lo primero que hace es que él abre la comunicación con Dios y empieza a tener comunión con Dios, y Dios empieza a tener comunión con él. Y muchas veces, cuando estamos pasando por adversidad o por crisis o por esos tiempos que nos dejan sin aliento, muchas veces lo primero que hacemos en una crisis es alejarnos de Dios.
Lo primero que hacemos en una crisis muchas veces es enojarnos contra Dios y decirle, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo es posible que me haya pasado esto a mí? Y muchas veces ya no queremos servir, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos dar, ya no queremos orar, ya no queremos conectarnos a la iglesia, no queremos escuchar a Dios y tampoco muchas veces queremos hablar con Dios. Pero la clave aquí es abrir la comunicación con Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entramos en comunicación con Dios, cuando abrimos comunicación con Dios en medio de la crisis, mira lo que Dios va a hacer. Dice el verso 1, la mano del Señor vino sobre mí. Cuando él empezó a tener comunión con Dios, la mano del Señor, dice la Biblia, que vino sobre Ezequiel. El Señor toma la iniciativa. Una vez que Ezequiel empezó a comunicarse con Dios, Dios toma la iniciativa primero y luego ve cómo el corazón de Ezequiel está lleno de necesidad y Dios extiende su mano sobre él. Y Dios, cuando tú entras en comunicación con él, Dios extenderá su mano. Él puede ver tu corazón roto, él puede ver tu corazón quebrantado y él va a poner tu mano sobre ti. Él va a poner tu mano cuando él puede ver que estás muchas veces con muchas dudas, con miedo, con temor acerca de ti, y él extenderá su mano y él tocará con su mano tu vida. Su mano traerá sanidad, su mano traerá restauración, su mano traerá fortaleza a tu vida, su mano traerá guianza a tu vida en el nombre de Jesús. Su mano traerá confianza, traerá esperanza, pero todo esto sucede a partir de que uno empieza a entrar en una comunicación. Aún en medio de lo que puedas estar atravesando, entra en comunicación con Dios. Busca un lugar para estar a solas con Dios, platicar con Él, derramar tu corazón delante de Él en el nombre de Jesús. Quiero que anotes esta frase: no todo lo que sucede en nuestra vida es mandado por Dios, pero todo lo que sucede en nuestra vida puede ser usado por Dios. Voy a repetirlo una vez más, anota esta frase: no todo lo que sucede en nuestra vida es mandado por Dios, pero todo lo que sucede en nuestra vida puede ser usado por Dios. Y aquí la palabra de Dios en la escritura en Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman en el nombre de Jesús. Dios no manda todo lo que nos está pasando, pero Dios sí puede usar todo lo que nos está pasando para que sea para nuestro bien, para que sea para nuestro bienestar en el nombre de Jesús. La comunicación te revela y te da certeza de que Dios tiene control sobre todo. Cuando tú entras a tener comunión con Dios, cuando tú abres la comunicación con Dios, cuando tú lo buscas en oración, cuando tú buscas a solas tener comunicación con Dios, Dios entonces lo que hace es que Él te da certeza a tu corazón de que Él tiene el control de todas las cosas. Y eso te da seguridad, eso te da paz, pero eso sucede a partir de que tú abres la línea de comunicación con Dios en el nombre de Jesús. Él le enseña a Ezequiel que él va a caminar en ese proceso con él. Ezequiel dice: la mano de Dios me guió, la mano de Dios me llevó, la mano de Dios obró. Es decir, Ezequiel nos da a entender que en el proceso de crisis por el que él estaba atravesando, la mano de Dios estaba con él. En ese proceso difícil, él se dio cuenta de que Dios estaba con él en el nombre de Jesús. Y algo que debes saber, que cuando tú entras a tener comunión con Dios, Dios te da la certeza de que no estás sola en este momento, de que no estás solo en esta crisis, de que no estás solo en este momento donde muchas veces sientes que no puedes respirar, donde sientes que se te corta el aliento, donde sientes que no sabes qué hacer. Debes de saber que en este proceso no estás sola, no estás solo. Dios caminará contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Ezequiel 37, el versículo 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. No sé si notó en este versículo, pero dice la Biblia que Dios le dijo.
Y el mismo versículo dice que Ezequiel contestó a Dios. Es decir, aquí encontramos que Dios habla y que Ezequiel escucha. Que Ezequiel habla y luego que Dios escucha. Hay una comunicación surgiendo entre Ezequiel hablando, Dios escuchando, entre Dios escuchando y Ezequiel hablando. Hay una comunicación entre ambos en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que yo puedo comunicarme con Dios, abrir las líneas de comunicación? Número 1, a través de la palabra de Dios. Abre la palabra de Dios, lee la escritura, ten comunión con Él. La palabra de Dios está llena de luz, la palabra de Dios está llena de guía, la palabra de Dios está llena de sabiduría, la palabra de Dios está llena de esperanza. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Eso es abrir la línea de comunicación a través de la escritura. No traigas la Biblia solo como un adorno, solo como un amuleto. No abras la Biblia solamente cuando vienes o te conectas a la iglesia. Cada día busca a Dios, ama su palabra y Dios te guiará en el nombre de Jesús. Otra manera de abrir la comunicación con Dios es adorando. La Biblia dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando yo empiezo a adorar a Dios, cuando yo empiezo a darle gracias a Dios, cuando yo empiezo a decirle gracias porque tú tienes el control de todo, gracias porque tú eres más grande que mis problemas, entonces dice la Biblia que Dios desciende, dice la Biblia que Dios baja, dice la Biblia que Dios obra, se manifiesta en la situación por la que estamos atravesando. Y no se manifiesta solo para cruzarse de brazos, sino se manifieste para obrar en tu necesidad, para obrar en tu situación, en el nombre de Jesús. Una manera de mantener la comunicación abierta es a través de la palabra, pero también a través de la adoración. Toma tiempo para adorar a Dios. Pon música, pon alabanza y adora a Dios ahí en tu casa, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Y luego la tercera cosa es: escucha a Dios, escucha a Dios. Sé que muchos de nosotros nos gusta mucho hablar, pero hay momentos donde tenemos que aprender a callar para Dios hablar. Hay momentos en que tenemos que guardar silencio para poder tener esa comunicación con Dios, dejar que Él hable, dejar que Él nos hable, que Él nos diga, que yo calle y Dios hable. En el nombre de Jesús, Ezequiel empezó a entender que no estaba solo en esa crisis. Ezequiel empezó a entender: Dios está caminando conmigo en este proceso difícil, en este proceso de valle de muerte, en este proceso de huesos secos, en este proceso de enfermedad, en este proceso de mi matrimonio, en este proceso de situación económica, en este proceso de incertidumbre, en este proceso de pandemia. Dios está caminando conmigo en el nombre de Jesús. Pero eso le fue revelado cuando abrió la comunicación con Dios en el nombre de Jesús. Luego la Biblia nos enseña la segunda cosa. Y dice la escritura que una vez que Ezequiel le abrió la línea de comunicación, lo siguiente que hizo, anote esta segunda enseñanza, es que Ezequiel obedece la voz o la instrucción de Dios. Esa es la segunda enseñanza. Obedece la voz o la instrucción de Dios. En el nombre de Jesús. No es suficiente con oír a Dios. Hay que obedecer lo que Dios nos diga. Y Ezequiel, dice la Biblia, que obedeció, no solo oyó, sino obedeció lo que Dios le dijo. El versículo 7 de Ezequiel 37 dice: tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Tal como Dios me dijo que hiciera lo que hiciera, obedecí. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudía la tierra y a los huesos comenzaron a unirse entre sí. Cuando Ezequiel empezó a obedecer, todo empezó a mejorar. Todo empezó a avanzar. Cuando él empezó a obedecer a Dios en lo que le pedía, empezó a haber un ruido de parte de Dios. Y cada vez que tú y yo, en medio de la crisis, en medio de la situación en que estamos atravesando, oímos a Dios, pero luego lo obedecemos, aun cuando no sea lógico, aun cuando no sea fácil, lo obedecemos a Dios como lo hizo Ezequiel, entonces las cosas empezarán a avanzar, entonces las
cosas empezarán a mejorar. Entonces Dios empezará a obrar alrededor de nosotros como empezó a obrar en ese valle de huesos secos en el nombre de Jesús. Empezó a suceder que lo que era imposible empezó a parecer posible. Entonces, a partir de que Él obedece, Dios empieza a obrar. Sí, muchas veces hablarle a huesos secos parece algo loco, profetizarle a algo muerto parece algo loco, pero no importa que muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo, a obedecerle en algún área de nuestra vida, suene loco, suene irracional, suene que no checa con lo que dice el mundo, con lo que dice la calculadora, con lo que dicen las sumas, con lo que dice la sabiduría tradicional de este mundo. Pero cuando tú obedeces como Ezequiel y empiezas a hacer lo que Dios te pide, las cosas empezarán a funcionar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en el verso 8: yo me fijé y vi que en ellos aparecieron tendones y le salían carne y se recubrieron de piel. Y luego dice algo muy interesante, dice: pero no tenían vida. Ezequiel vio que no estaba pasando lo que él esperaba que pasaba. Él de repente vio avance, pero de repente vio que como que todo se paró. Él vio que de repente aquellos huesos tienen carne, tienen tendones, pero aún seguían muertos. Y dice que no tenían vida. Y a lo mejor, como Ezequiel, él empezó a ver que no estaba pasando lo que él esperaba. Él vio, ¿verdad?, algo muy interesante, ¿verdad?, que no avanzaba las cosas como él quería. Y muchas veces sucede lo mismo. A lo mejor te ha pasado que has tenido comunicación con Dios, has obedecido a Dios, a lo mejor has orado, te has conectado, has diezmado, has servido, has perdonado, has predicado, has ayudado a otros, y muchas veces ves que no hay avance. Luego muchas veces ves que las cosas, en vez de mejorar, muchas veces empeoran, muchas veces se detienen. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer ante situaciones donde vemos que, como Ezequiel, no avanza la cosa, o muchas veces mi situación se empeora a pesar de que estoy obedeciendo, a pesar de que estoy haciendo lo que Dios me pide? ¿Qué tengo que hacer cuando pasa esa situación en mi vida? Anota esto: lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo que el Señor te mandó que hicieras desde el principio. Sigue haciendo exactamente lo mismo que Dios te dijo que hicieras. Sigue obedeciendo exactamente como Dios te dijo que obedecieras, en el nombre de Jesús. Aunque no lo entiendas, aunque no sepas qué está pasando, aunque no sepas por qué se ha empeorado o por qué se ha detenido aquello, sigue abierto en tu comunicación con Dios y sigue obedeciendo la voz de Dios. Dice la Biblia en el verso 9: entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre. Es decir, vuelve a hacer lo que te pedí desde el principio. Lo que te dijo que hicieras en el versículo 1, ahora en el versículo 9 te vuelvo a decir: vuelve a hacer lo que estabas haciendo en el nombre de Jesús. Y cuando no pasa lo que nosotros quisiéramos ver que esté pasando, debes seguir haciendo lo mismo que Dios te dijo que hagas. Dice la Biblia que él volvió a profetizar. Así es que vuelve a hacerlo, vuelve a creer, vuelve a tener fe, vuelve a obedecer, aunque no vea resultados. Pero sin duda, Dios está obrando en el nombre de Jesús. No te desanimes, no tires la toalla, no dejes de pelear, no dejes de creer, no dejes de luchar, no dejes de avanzar, no dejes de congregarte, no dejes de conectarte, no dejes de dar, no dejes de servir, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Yo creo, obedezco y adoro a Dios, no por lo que veo o por lo que Dios me puede dar. Yo creo, obedezco y adoro a Dios por quien es Él. Yo no creo que a Dios se le obedece y se le adora y se le cree solamente si Él me da, solamente si Él obra. Y si Él no obra y si Él no me da lo que yo le pido, entonces no lo sirvo, entonces no lo obedezco. Yo no creo eso. Yo creo que a Dios se le cree, se le adora y se le obedece independientemente de cuál sea nuestra circunstancia, porque Él es digno, porque Él es poderoso, porque Él no cambia, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia en el nombre de Jesús.
Hay personas a tu alrededor que están viendo cómo pasas este tiempo de crisis. Y muchas veces podemos ser ese ejemplo de inspiración a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra pareja. Ser un ejemplo de firmeza, ser un ejemplo de fe, a pesar de la adversidad por la que nosotros podamos estar pasando. Cuando abrimos la comunicación con Dios y le obedecemos sin importar nada. Número 3, y esta es la tercera y última enseñanza, anótala: verás el obrar de Dios en tu vida. Verás el obrar de Dios en tu vida, en su tiempo y a su manera, en el nombre de Jesús. Porque no quiero decir que por el solo hecho de tener comunicación con Él y obedecerlo, Dios siempre nos va a dar todo lo que le pedimos. No vamos a manipular a Dios de esa manera. Pero si nosotros tenemos comunicación con Dios y nosotros le obedecemos, nosotros entraremos en un nivel de entendimiento que nosotros sepamos de tal manera que la voluntad de Dios para mi vida siempre será mejor que mi propia voluntad. Cuando yo entro en comunicación con Dios y lo obedezco, yo entro en una certeza y en un nivel de entendimiento donde yo comprendo que la voluntad de Dios, como dice Romanos, es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Yo entro en una etapa en mi vida donde yo entro en comunicación y empiezo a obedecer a Dios, y yo entro en un entendimiento donde sé que Dios va a obrar a mi favor en el nombre de Jesús. Y eso es importante, porque yo dejo de portarme como una víctima y empiezo a actuar como un vencedor. Porque sé que si estoy en comunicación con Dios, que si estoy obedeciendo a Dios, que si insisto en hacer el bien, Dios me bendecirá en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Prefiero, y lo digo con todo respeto, parecer muchas veces un loco, de creerle a Dios por algo, de obedecerle a Dios por lo que Él me pida, que perder un milagro por no haber creído, por no haber obedecido en el nombre de Cristo Jesús el Señor. El verso 10 dice: yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Me encanta esto, porque el título de este mensaje se llama Sin Aliento. Porque muchas veces me he sentido sin aliento. Me he sentido que me cuesta respirar. Me he sentido como estos huesos, ¿verdad? Muchas veces que no puedo sin Dios. Pero dice la Biblia que el aliento de Dios vino sobre esos huesos, y esos huesos cobraron vida y se convirtieron en un ejército. Hoy Dios, cuando yo entro en comunicación con Él, cuando yo decido obedecerlo, yo voy en medio de mi proceso, en medio de mi crisis, yo voy a ver a Dios soplando el aliento sobre mi vida, el aliento sobre mi situación, el aliento sobre mi salud, su aliento sobre mi matrimonio, su aliento de vida sobre mi enfermedad, su aliento de vida sobre mi vida espiritual, su aliento de vida sobre mi familia, su aliento de vida sobre aquello que no puedo cambiar, su aliento de vida sobre aquello que está muerto, su aliento de vida sobre mis hijos, su aliento de vida sobre mi economía, su aliento de vida sobre mi empresa, su aliento de vida sobre mi presente, su aliento de vida sobre mi futuro. El aliento de Dios creó el universo. La palabra de Dios creó lo que hoy existe. La palabra de Dios calmó la tormenta. La palabra de Dios sanó a una persona a distancia. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. El aliento de Dios trae vida, trae restauración. Y hoy te digo, si te has sentido muchas veces sin aliento, hoy Dios empieza ahí donde estás a respirar su aliento, a respirar su sanidad, a respirar su prosperidad, a respirar su avivamiento, a respirar su hambre y sed de Dios, a respirar sobre tu vida, a vida, ánimo, fuerza, fortaleza, en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero orar por usted. Quiero que ahí en su lugar se ponga de pie si puede. Levante sus manos ahí y déjeme orar en esta hora. Dios, te doy gracias.
Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias porque cuando nos encontramos sin aliento, gracias porque cuando no podemos respirar, oh Dios, lo que tenemos que hacer es entrar en comunicación contigo. Y cuando entramos en comunicación contigo, oh Padre, empiezan las cosas a cambiar. Cuando empezamos no solo a entrar en comunicación, sino a obedecer tu palabra, las cosas empiezan a ir en avanzada, empiezan a mejorar en el nombre de Jesús. Y cuando obedezco, yo voy a ver obrar en mi situación. Te voy a ver obrar en el nombre de Jesús. Lo que no tenía vida va a cobrar vida. Aquello que estaba sin aliento, tú vas a traer aliento en el nombre de Jesús. Y ahora mismo, Espíritu de Dios, sopla tu aliento sobre cada persona que está congregada, conectada ahí en ese hospital, en esa casa, en esa cárcel, en ese trabajo, en ese dispositivo, en esa televisión, en esa computadora, en ese celular. Tú toca a esas personas ahora mismo. Tú traes sanidad. Tu aliento, Señor, traiga sanidad. Tu aliento traiga restauración. Tu aliento traiga salvación. Tu aliento traiga edificación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros. Sopla sobre nuestras familias. Sopla sobre nuestros matrimonios. Sopla sobre nuestra economía. Sopla sobre nuestro futuro. Sopla sobre nuestras congregaciones. Sopla, 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 sopla en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia. Y gracias, Señor, porque no estamos solos. Yo bendigo a cada persona y a cada familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quiero invitar a ti que no le has dado tu vida a Jesús nunca, y hoy quieres rendirle como un día yo le rendí mi corazón a Jesús, y quieres hacerlo, dile ahí en tu lugar: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador desde ahora y para siempre. Lléname de tu salud, de tu aliento, de tu perdón. Perdóname, límpiame, y gracias por haber dado tu vida en rescate por la mía, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hoy tú has pasado de muerte a vida si lo has hecho no solo con la boca, sino con el corazón también. Dios te bendiga y te guarde. Y a todos ustedes que se conectaron, Dios los bendiga y los guarde. Vamos a seguir adelante. Vamos a estar en comunión con Dios. Vamos a obedecer a Dios en todo. Y vamos a dejar a Dios obrar en nuestra situación en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Comparta este mensaje con sus familiares y amigos. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, compártalo, síganos en las redes sociales. Tendremos mensajes para usted y toda su familia. Que Dios los bendiga. Los amo. Estoy orando por ustedes. Estoy orando por cada una de sus familias. Los conozca o no los conozca, estoy orando por ustedes. Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Amén. Y bueno, después de haber escuchado una palabra poderosa, ahora vamos a prepararnos para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Recuerde, cuando uno diezma y ofrenda, está abriendo las ventanas de los cielos. Vamos a leer todos juntos Génesis 26 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Y de ahí nos brincamos al 12. Y dice la palabra de Dios: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Y en el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, donde Dios le había dicho que no se fuera de esa tierra. Y dice el verso 12, después de que él se quedó, él sembró. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En estos tiempos, dice la palabra de Dios en el versículo 1, que estaban viviendo un tiempo de hambre, tiempo de sequía, en tiempo de crisis, en tiempo de necesidad. Y Dios le habla a Isaac y le dice: no te vayas de esta tierra. Yo sigo siendo Dios aquí en esta tierra de sequía y puedo estar también en una tierra de abundancia. Pero yo la enseñanza aquí para usted y para mí es de que ahorita, con nosotros en la actualidad, que son tiempos difíciles, dice Dios: yo te voy a bendecir. Quédate, sigue confiando en mí.
yo te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y cuando uno da su ofrenda, cuando uno da su diezmo para la obra del Señor, mire que abre uno las ventanas de los cielos. Y la semana pasada, hacía 15 días, nosotros teníamos una petición delante de Dios, bien importante para nosotros, por una necesidad. Y empezamos a orar y Dios contestó de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque cuando uno está diezmando, cuando uno está ofrendando, las ventanas de los cielos se abren. Así que usted siga siendo fiel, recuerde, honra al Señor cuando usted da su diezmo y deje que Dios se ocupe de aquellas necesidades que usted pueda tener. Isaac tenía la necesidad de sembrar para cosechar y dar y proveer para su casa, para su familia. Y dice la palabra del Señor que en aquel año él sembró y recogió al 100%. Y dice, el varón se enriqueció y fue prosperado. ¿Por qué? Dice, porque el Señor le bendijo en el nombre de Jesús. Le dijo, quédate. Y dice la palabra del Señor en el verso 3, y te bendeciré porque a ti, a tu descendencia, daré todas estas tierras. Usted en este tiempo va a ser bendecido de parte del Señor. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, y recuerde, usted esté en México, en Estados Unidos, usted tiene la oportunidad de honrar al Señor. Y aquí en la pantalla, ahí están los datos de las maneras en que usted lo puede hacer. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por cada diezmo, por cada ofrenda. Y nosotros declaramos que se abren los cielos, Señor. Cuando yo te honro, tú dice tu palabra que tú abres las ventanas de los cielos. Y queremos hacerlo, Señor, como un acto de obediencia, de gratitud, de honra, Señor, porque tú has sido fiel. Tú no has cambiado los planes. Tu palabra dice que tú, Señor, no mientes a tu palabra. Y tú dices que nos harás prosperar, nos vas a bendecir, y creemos a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sé que vas a suplir todas nuestras necesidades. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga y vamos a continuar en esta reunión. Te esperamos todos los domingos y martes. Nuevos horarios en nuestras diferentes plataformas. Amaneciendo con Dios, sintonízanos a través de Radio Vida. Te esperamos todos los sábados, una programación especial, aliento para cada momento, a través de YouTube y Facebook. Sintonízanos a través de Radio Vida Cuauhtémoc, con programaciones especiales para ti.